Hola, yo soy Guillermo Murray Tortarolo, soy investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el Campus Morelia. Y hoy les vengo a platicar cómo el cambio climático está afectando a México y qué iniciativas se están tomando desde la universidad para hacer frente a esta problemática. En particular, les quiero platicar un poco acerca de qué es el clima, cómo ha cambiado a lo largo de la historia nuestro planeta, cómo lo estamos modificando los seres humanos, qué está pasando en México y después qué estamos haciendo. Así que acompáñame en este video para divertirnos juntos con esta información. Hablemos primero de qué es el clima y entendamos cómo ha cambiado el clima en la historia de nuestro planeta. El clima es el conjunto de las condiciones atmosféricas que se dan en una región a lo largo de un periodo largo de tiempo, normalmente 30 años. Conjuga cosas como la lluvia, la temperatura, la radiación, el viento, la nubosidad, el granizo, un montón de otras cosas que te puedan ocurrir. El clima, lejos de ser estable, ha cambiado mucho a lo largo de la historia de nuestro planeta. Hemos tenido momentos en los que la Tierra se ha cubierto completamente de hielo y también ha habido otros momentos en los que no existía el hielo, que teníamos cocodrilos nadando por el Ártico y por el Antártida. ¿Qué es lo que ha hecho que cambie el clima en nuestro planeta? Bueno, hay tres grandes motores. El primero es la radiación solar, en particular la distancia que tiene la Tierra con el Sol. Y uno pensaría que esta siempre es igual y sin embargo no. La órbita terrestre pasa de ser un círculo a una ligera elipse y con eso se alteran los balances radioactivos de nuestros hemisferios y se modifica entonces la cantidad de energía que recibe nuestro planeta. Este movimiento sucede por la fuerza gravitacional de otros planetas y tiene una duración y un cambio del círculo a la elipse de alrededor de los 100.000 años. Este movimiento también es el responsable de que tengamos ciclos glaciales e interglaciales. Sin embargo, es muy poco probable que esto sea el causante del cambio climático que estamos viviendo en este momento, dado que se trata de un proceso que tarda miles o cientos de miles de años. El segundo gran motor del clima en nuestro planeta es el color, en una propiedad física que se llama albedo. El albedo es la cantidad de radiación que absorbe una superficie en función de su color. Y esto es muy fácil de entender. Cuando hace un día soleado, si uno se viste de negro, absorbe mucha más radiación y por lo tanto da más calor. Si en cambio te vistes de blanco, absorbes menos radiación y por lo tanto te calientas menos. Lo mismo ocurre con nuestro planeta. Cuando nuestro planeta se encuentra cubierto por más hielo, refleja una mayor proporción de radiación hacia la atmósfera, lo que genera que se enfríe. En cambio, si no hay hielo o nubes, que también son de color blanco, la Tierra tiende a calentarse más. El albedo también ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia de nuestro planeta. Por ejemplo, cuando les contaba que la Tierra se congeló. Cuando tuvimos hielo por toda la superficie terrestre, esto generó un ciclo de enfriamiento que hizo que la Tierra permaneciera congelada durante cientos de miles de años. Fue gracias a nuestro tercer factor, los gases de efecto invernadero, que nos pudimos volver a descongelar. Ese tercer gran factor controlador del clima tiene que ver con la química de nuestra atmósfera, en particular la química de tres gases, el dióxido de carbono, el metano y el dióxido nitroso. Los famosos gases de efecto invernadero, aunque también hay otros como 16 compuestos incluidos dentro de ellos. Estos gases lo que hacen es fungir como una especie de absorción, como una esponja de radiación en nuestra atmósfera que regresa la radiación de vuelta a la superficie terrestre. Entonces, en lugar de dejarla que se escapara al espacio, absorben parte de ella y la regresan, generando así un doble calentamiento efectivo. Sin este efecto, que además tiene un origen natural, siempre hemos tenido un efecto invernadero en nuestra Tierra, sin él, nuestro planeta tendría 17 grados Celsius menos y por lo tanto el agua estaría congelada y no existiría la vida. Ahora, es en este último pedazo donde los seres humanos estamos incidiendo. Hablemos entonces de cómo los seres humanos estamos afectando el clima y en particular de estos gases de efecto invernadero. Uno podría pensar, bueno, pero si el clima en nuestro planeta ha cambiado tanto a lo largo de su historia, ¿por qué nos está importando lo que sucede en este momento? Y no se trata solamente de porque nos afecta a nosotros, sino porque es posiblemente el cambio climático más rápido que nuestro planeta ha experimentado en toda su historia. Y esto se debe indudablemente a las acciones de nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo dos grandes acciones. Por un lado, estamos quemando combustibles fósiles, particularmente petróleo, carbón
y gas, lo que libera grandes cantidades de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso a la atmósfera. Lo hacemos para generar energía eléctrica, para nuestro transporte, para la industria y también para la generación de alimentos, por ejemplo, en los fertilizantes. En segundo lugar, estamos deforestando los bosques tropicales y esta deforestación también emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Al aumentar las emisiones, también aumenta la concentración de los mismos y esto genera que el efecto de lupa, este efecto invernadero, aumente. Como resultado de lo anterior, hemos registrado que en el último siglo, en los últimos 120 años, se ha dado un aumento de al menos 1.1 grados en la temperatura global. Esto puede no sonar como mucho, pero ha sido suficiente para alterar de manera importante los patrones climáticos regionales. En particular, se ha dado una alteración sobre el ciclo hidrológico en términos de su cantidad y su estacionalidad. Ya no sabemos cuándo va a empezar a llover, ya no sabemos cuándo va a dejar de llover. Y también nos estamos enfrentando a un aumento en los eventos climáticos extremos. ¿A qué me refiero con esto? Estamos viendo cada vez más heladas, cada vez más ondas de calor y en particular para nuestro país, cada vez más sequías. Pensemos entonces ahora, ¿qué es lo que le está pasando a México con el cambio climático? Hablemos ahora de cómo el cambio climático está afectando a nuestro país, a México. México siempre ha sido una nación que ha tenido una amplia variabilidad climática a lo largo de miles de años. Por ejemplo, una sequía de al menos 12 años fue la causante del colapso de la civilización maya. Estamos también acostumbrados a tener años de muchísima lluvia y años muy secos. Uno de los causantes de la Revolución Mexicana fue también una sequía de un par de años que empujó los movimientos y el malestar social. También hemos tenido momentos de importantes inundaciones, sobre todo en el sureste de nuestro país, fuertísimos huracanes, granizadas, heladas y a toda clase de eventos. Estamos acostumbrados a tener un clima extremo y en general bastante impredecible. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Si a esta amplia variación le sumamos los efectos del cambio climático, vemos una intensificación en muchos de estos fenómenos. En particular, estamos viendo algunas cosas preocupantes como un aumento en los momentos más cálidos del año. Estamos teniendo unos abriles y unos mayos completamente insoportables que están causando serias alteraciones a la salud, particularmente de los habitantes en zonas urbanas y en el norte de nuestro país. Estamos enfrentando importantísimas sequías cada vez más intensas y duraderas. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto que el Cutzamala ha estado al borde del colapso varias veces, por no mencionar, por ejemplo, los lagos de Michoacán, que se quedaron completamente secos durante la sequía de 2023 y 2024. Y también estamos viendo otros fenómenos extremos, como huracanes cada vez más intensos en el Atlántico, que están derivando en pérdidas importantes de infraestructura y sorprendentemente algo que no habíamos visto, que son huracanes intensos también en el Pacífico. Toda esta combinación de factores está creando serios impactos en nuestra agricultura, que depende altamente de un clima predecible en términos de precipitación, de tiempo y cantidad. Está teniendo efectos sobre la ganadería, porque las vacas, los borregos y los cerdos también necesitan pasturas para comer, que necesitan lluvias. También sobre nuestros recursos hídricos, a lo mejor ustedes se acordarán de las fuertes sequías que enfrentó el norte de nuestro país hace algunos años y cómo sufrió la sociedad a causa de ellas, por mencionar algunos ejemplos. Esto nos preocupa a muchos académicos, no solo de la UNAM, pero en general de nuestro país, y estamos tratando de hacerle frente. Ahora te platicaré algunas cosas que yo hago y que mi grupo de trabajo está haciendo para tratar de entender el cambio climático en México y cómo podemos hacerle frente. Te voy a platicar entonces ahora las líneas de investigación a las que yo me dedico y lo que estoy tratando de entender sobre el cambio climático en México. En primer lugar, tengo una línea de investigación que se trata simplemente del clima. ¿Cómo ha cambiado la temperatura de nuestro país? ¿Qué tanto se ha calentado en relación con el resto del mundo? ¿O enfriado? Calentado. Si está cambiando la lluvia o no, esta cosa de las sequías y demás. Una segunda parte que a mí me preocupa mucho y a la que le dedico una gran parte de mi tiempo de investigación es qué está pasando con la producción de alimentos a nivel nacional. La agricultura en México es en su mayoría de temporal, que quiere decir que depende de la precipitación. No la riegan de ninguna otra manera y por lo tanto, si no llueve o las lluvias se retrasan, tiene serias afectaciones en sus rendimientos y en su producción. Nos quedamos con menos maíz, lo que afecta a las familias productoras de estos recursos.
Eso me lleva a la última parte que me interesa, y es cómo el cambio climático está afectando a nuestra sociedad. He estudiado, por ejemplo, fenómenos relacionados con el clima y las migraciones de México a Estados Unidos. Hemos encontrado que los años secos es donde se da un aumento importantísimo del flujo de personas hacia el país del norte. También estamos tratando de entender cómo afecta fenómenos como la deserción escolar, el matrimonio infantil, la muerte de sobre todo personas de la tercera edad, por mencionar algunos. Esas son solo algunas de las pocas preguntas que nos falta contestar sobre el cambio climático en México. Y tú te preguntarás a lo mejor, ¿y cómo es que llegué hasta ahí? Bueno, yo soy muy afortunado de haber estudiado la carrera en nuestra máxima casa de estudios. Estudié la licenciatura en Ciencias Ambientales, aquí en la UNAM en su campus Morelia. Disfruté muchísimo esa carrera porque me dio una visión muy amplia de un montón de temas y de la intersección entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Después seguí a la maestría en Ciencias Biológicas, aquí mismo en la UNAM, y finalmente tuve la fortuna y el privilegio de irme a hacer un doctorado en matemáticas al Reino Unido. Tú te preguntarás, ¿y cómo llegaste a las matemáticas de la biología? Bueno, se trataba de estudiar las matemáticas relacionadas con el cambio climático. Después de ello volví a nuestro país porque yo sabía que aquí hace falta muchas cosas para hacer, y desde entonces me he dedicado a tratar de entender el cambio climático, proveer ciencia útil y relevante para la toma de decisiones y, por qué no, a lo mejor hasta ayudar a la política pública de nuestro país. Una parte muy importante de lo que me dedico y lo que más me disfruto es formar a otras personas en este camino. Y ahora te voy a presentar a algunos de mis estudiantes que también están tratando de entender este fenómeno en México y de ayudar a dar soluciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Rosales, soy egresada de la licenciatura en Ciencias Agroforestales y actualmente estoy trabajando en mi proyecto de titulación, el cual trata acerca de analizar las estrategias de adaptación para la agricultura en México ante las sequías. Y he encontrado que esto puede funcionar bajo ciertas circunstancias, especialmente si se acompaña de prácticas que favorezcan la sustentabilidad de los sistemas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo del Río, soy egresado de la licenciatura de Ciencias Ambientales. Yo actualmente me encuentro estudiando cómo la sequía impacta a las exportaciones ganaderas de México, principalmente Estados Unidos. De los principales resultados que he encontrado, pues es que en efecto, en años de sequía, pues México presenta bajas en las exportaciones de productos como pueden ser ganado vivo como vacas, carne, leche, especialmente otros como miel. Y pues esto es importante porque la ganadería es un sector económico importante para el país. Hola, yo soy Cristina y soy estudiante de la licenciatura de Ciencias Ambientales. Estoy estudiando cómo está cambiando la temporada de lluvias en nuestro país. Me he dado cuenta que el inicio de la temporada se está atrasando, mientras que el final de la temporada se está adelantando. Esto es importante para tener un buen manejo de nuestros recursos hídricos, para tener una mejor producción sustentable. Hola, soy Arad, egresado de la licenciatura de Ciencias Ambientales. Yo estoy estudiando cómo será la temperatura para México hacia finales de siglo, y descubrí que la temperatura va a aumentar hacia el año 2100, de acuerdo a diferentes modelos globales. Esto nos permitirá establecer estrategias clave que nos permita combatir el cambio climático. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Isaac Galindo, soy estudiante del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Actualmente estoy estudiando cómo las sequías están impactando en los incendios forestales en México y en sus emisiones de gases de efecto invernadero, y entender esto nos sirve para el manejo forestal en los tiempos de estiaje. Hola, soy Carla Arlae, fui estudiante de Ciencias Ambientales y actualmente estudio el doctorado en el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. A lo largo de estos años he estado investigando cómo se relaciona el clima y la sociedad, y mi investigación me ha permitido ver cómo la variación de las lluvias incide en procesos sociales como la migración, la ocupación, que sería el trabajo, y también la deserción escolar. Y curiosamente uno se imaginaría que esto no tendría nada que ver, pero si logramos visualizar estos impactos, incluso podríamos llegar a desarrollar estrategias para adaptarnos o incluso incidir en políticas públicas y hacer
sé, incluso proyecciones poblacionales. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo en el Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria y Cambio Climático de la UNAM en el Campus Morelia, en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. No obstante, aún faltan muchas cosas por hacer y comprender. El cambio climático, lejos de ser un fenómeno ajeno y de otra realidad o que sucede lejos de nosotros, nos afecta a ti, nos afecta a mí, lo vivimos en el día a día, va a afectar a nuestros hijos y a las generaciones que siguen. Necesitamos encontrar soluciones, necesitamos hacerle frente y espero que tú que estás viendo te animes también a seguir con esto para, cómo no, tener una incidencia no solo en la generación de conocimiento, pero también en su difusión, en la educación y espero hasta en la política pública y la toma de decisiones de nuestro país.